Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda parte de este módulo 3. El último día vimos qué hacer si se caía en el phishing. Hoy vamos a ver los últimos apartados que quedan, que sería ya el 5, 6 y 7. Cuando finalice esta clase tendréis, aparte de en el foro, ya creado un apartado para poner cualquier pregunta que se os ocurra posteriormente. Como siempre voy a intentar resolver las que ponéis en el chat y con suerte, al igual que el otro día, no quedará ninguna pendiente, y si no, pues estarán en el foro o cualquiera que se os ocurra más adelante, pues ahí podéis plantearla. En el apartado de documentación he dejado también un test de autoevaluación cuyas respuestas se subirán la semana que viene para que las comprobéis. Un poco más de material complementario por si queréis profundizar en algún campo, y se subirá también lo que es esta presentación que hemos visto durante estos 2 días para que la tengáis. Y dicho esto, entonces vamos a comenzar con el siguiente apartado: la protección frente al robo de identidad. Bueno, pues aquí vamos a ver por qué el robo de identidad es especialmente peligroso en el entorno académico. Cuando alguien accede a tu cuenta, no solo ve información, además puede actuar como si fueras tú. Y eso es lo que cambia realmente lo que es el impacto del ataque. Ya no es solo que robe información o tenga datos que no debería, sino que actúa en nuestro nombre. Y eso ya compromete muchas cosas. Por ejemplo, la confianza. Los compañeros, profesores o la institución no sospechan de acciones que vienen de nuestra cuenta. Por eso el atacante puede aprovechar esa credibilidad para engañar a otros y ampliar el ataque. Como hemos comentado en la clase anterior, en ocasiones la información o nosotros mismos no es el objetivo, sino utilizarnos para llegar a otra persona, a otro cargo. Entonces, hay que tener la idea clara de que el atacante no solo roba el acceso, roba nuestra identidad para utilizarla como una herramienta. Entonces, aquí el enfoque ya cambia. Ya no solo se trata de reaccionar, sino de evitar el problema antes de que ocurra. Esto es importante también y tampoco depende de conocimientos técnicos avanzados. Nuevamente, como hablamos en la clase anterior, depende al final de hábitos y costumbres. La mayoría de los ataques funcionan porque actuamos rápido, o sea, sin verificar, por inercia, porque es algo que nos suena, nos parece que es habitual, y eso es lo que hay que cambiar. Tenemos que pararnos, revisar y desconfiar un poco, porque al final eso es lo que reduce un montón el riesgo. La seguridad no es una técnica como tal, es un comportamiento, es una forma de actuar. Entonces, cambiar la mentalidad, intentar convenceros de los riesgos que expongo, es una forma también de reducir ese riesgo. Bueno, pues en el control de acceso. Aquí hablamos de proteger el punto más crítico al final, que es el acceso a vuestras cuentas. Como ya comentamos anteriormente, el MFA, o la autenticación multifactor, es ahora mismo una de las medidas más importantes, especialmente si se usa pues con una app, porque eso añade una barrera real si la contraseña se ve comprometida. Si recordáis, lo habíamos visto por app y ya con menor seguridad, pero que al final aporta más que no tenerlo, habíamos visto pues con SMS, con enlaces únicos, etcétera. A esto también se suma algo básico, pero que es muy importante y que muchas veces no lo cumplimos.
y es no reutilizar las contraseñas. Si se usa la misma contraseña en varios servicios, estamos comprometiendo todos al final. Es una cadena. Y ya por último, y esto yo también me declaro culpable muchas veces, evitar guardar las credenciales en el navegador, porque convierte al final el dispositivo en un punto de acceso directo. En muchos navegadores, por no decir todos, cuando introducimos un usuario y una contraseña, nos permite guardarla. Bueno, pues es una costumbre que si podemos evitar, mejor. Bien es cierto que los navegadores cada vez tienen ese boilerplate más seguro, pero también es cierto que es un punto muy goloso para los atacantes, porque si concentramos ahí todas las contraseñas, es como si nos estuvieran registrando la cartera. Acceden a todo también en cadena. Sigo insistiendo que el cambio de la mentalidad es lo que va a mejorar nuestra protección. No técnicas avanzadas ni herramientas avanzadas. Es entender el riesgo, al fin y al cabo. Bueno, correos y enlaces. Volvemos al punto de entrada común, el correo. Generalmente estoy hablando del correo institucional, el corporativo, pero en gran medida, si no al completo, también es aplicable en nuestro correo personal. La mayoría de los ataques comienzan con un email que parece legítimo. En nuestro caso, prácticamente es el punto más caliente, el punto principal de entrada, el correo. Por eso, deberíamos poner el foco en verificar antes de actuar. No basta con ver el nombre del remitente, hay que comprobar la dirección completa, como ya vimos, y sobre todo evitar acceder o realizar acciones importantes directamente desde los enlaces en los correos. Esa es una costumbre que cambiarla aumenta mucho la seguridad. No acceder directamente desde los enlaces en los correos. Si estamos muy seguros, bueno, pues estamos muy seguros, sí, pero aún así, si podemos evitarlo, porque imaginemos, yo recibo un correo de mi jefe, la dirección es de mi jefe, es todo correcto, todo el tema es correcto, todo es absolutamente correcto, es un correo normal y corriente, como los que recibimos a diario, un montón de ellos. Pero es que la cuenta de mi jefe, por ejemplo, ha sido comprometida. Entonces, en este caso está basándose en la identidad de mi jefe para acceder a mí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo me encargo de la tesorería, o becas, o algo interesante para el atacante. No tengo acceso a información que mi jefe no tiene, que hago tipo consulting, lo que sea. Entonces, el correo es legítimo, viene de mi jefe. Lo que estáis impersonándolo, no proviene realmente de él. Entonces, si yo por costumbre no accedo a los links que me envían en los correos, sino que voy directamente a la fuente, ya estaría evitando ese problema, aunque haya impersonado a mi jefe. Y esto es solo un ejemplo de lo que puede evitar el no ir directamente a los links que marcan los correos, sino abrirlos nosotros manualmente. Bueno, esto al final lo hemos visto en detalle en los apartados anteriores y es simplemente volver a profundizar un poquito o volver a comentar que estos consejos que hemos visto sirven muy bien en la protección frente al robo de identidad. Bueno, ahora la exposición digital, que también lo vimos un poquito el primer día. Aquí hablamos de la información que nosotros mismos hacemos pública. Hemos visto que un atacante podía construir de una forma muy creíble, solo con lo que encuentra en perfiles académicos o en las redes, un ataque, ¿no? Vale, no necesita hackear nada si ya tiene contexto suficiente. Y generalmente hay contexto suficiente. No se trata de ocultarse, sino de controlar la exposición. Es volver a mencionar ese criterio que comenté el primer día. ¿Qué consejos prácticos podemos aplicar también? Bueno, pues eliminar o reducir datos innecesarios.
Por ejemplo, el teléfono, detalles personales, rutinas. Eso realmente, de cara a nuestra imagen pública o publicaciones, realmente no nos interesa que lo sepa nadie porque no es importante. Eso, el que tenga curiosidad, como por ejemplo eso, un compañero o un jefe, Sí. que cuál es la rutina, lo que vamos a hacer de X, pues No, lo porque o sea, le consulta. pregunté al Tato y me dijo que tiene la madre en el CTI, que está complicado, que no va a poder. Disculpa, María Valeria, ¿no estás preguntándome algo? Ah, está de más, entonces. Ah, vale, que se te puso el... No, pero mañana lo traemos y que lo haga la semana que viene, sí. Sí, creo que sí, creo que la voy a silenciarla y ya seguimos. Disculpad, continúo. Eh, entonces, el teléfono, lo mismo. ¿Para qué necesitan el teléfono? Nuestro punto de contacto es el correo, ¿verdad? Pues ahí no pinta nada nuestro teléfono. Ajustar también la privacidad en las redes sociales. Y esto vamos a ver, sobre todo con las principales, cómo podemos hacerlo en la clase de hoy. También no mezclar perfiles. No mezclar el correo institucional en redes personales ni vincular cuentas entre sí. Por ejemplo, LinkedIn con Instagram. No es lo mismo. Instagram será algo más personal nuestro y LinkedIn pues es ya más aspecto profesional. No mezclar correos personales con institucionales. No mezclar temas privados con particulares. Es más cómodo, pero estamos ampliando muchísimo la información que le damos a un atacante. No sé si lo sabréis, probablemente los que estéis en recursos humanos sí, que la mayor fuente de información de una persona y un aspirante al final son sus redes sociales. Entonces, si yo estoy un poco limitado como atacante a la información que tiene publicada, pues en artículos, en foros o congresos, pero por lo que sea lo mezcla con sus redes sociales, acaba de abrirme la puerta a tener un montón de información útil para poder realizar un ataque personalizado, incluso súper personalizado, porque voy a hacerme pasar por alguien que le conoce, porque me he visto una foto, mira, esta parte es su mujer, ah, mira, se llama así su mujer, bueno, pues voy a preguntar qué tal la familia, cómo anda tu mujer, no sé qué. Creo que ya me entendéis, ¿verdad? Entonces, esto último es muy importante porque al final facilita que alguien conecte tu identidad profesional, que es un poco más limitada, su exposición, con tu vida personal y por lo tanto construye ataques mucho más creíbles y muy dirigidos. Esto es una máxima y al final cuanta más información es más fácil atacarte. Eso está claro. Cuanto más te conozcan, será más fácil intentar convencerte para que hagas esa acción que ellos necesitan que hagas. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo evitar que utilicen tu identidad. Aquí hay varios puntos críticos. Uno de ellos es no compartir los códigos MFA, esos códigos de autenticación multifactor, bajo ningún concepto. Esto que parece obvio, pues a veces nos engaña. Un ejemplo que ocurre bastante a nivel del programa internacional. Bueno, ya sabéis que en las aplicaciones del banco, aparte de biometría, usuario y contraseña y la huella, a veces os pide un código que os envía por SMS. Bueno, pues os puedo garantizar que hay muchas denuncias por estafa porque alguien haciéndose pasar por ese banco con un SMS, al final le solicitaba el código en el SMS y la gente lo ponía. Pues con otra información acababan accediendo, hacían cargos, etcétera. Luego, el código MFA nunca jamás se comparte. Solo se facilita el acceso a la aplicación. Otra cosa que parece lógica es no reenviar correos sospechosos, porque ahí es donde puedes estar ayudando a propagar ese ataque. Y bueno, a ver, esto es lógico, pero ¿quién va a compartir correos sospechosos intencionadamente? Bueno, pues por ejemplo, un correo, es que esto tengo dudas, no sé si lo ha enviado él, ¿no? Oye, Pepe, te envío este correo de vuelta que me parece que me has enviado tú, no a ver si realmente es tuyo. Pues
Igual han intentado entrar desde ti y ha llegado a Pepe, que es el al que intentaban suplantar, y pues les ha facilitado el ataque. No sé si me explico. Entonces, si tenéis dudas sobre un correo, la mejor opción siempre es borrarlo o dar parte, depende de lo que tengáis puesto en vuestra institución que hay que hacer. Y lo siguiente que tenéis que hacer sería ya crear uno nuevo y contactar con quien corresponda. Gerson, dime. Sí, buenas tardes con todos. A nosotros pasó aquí en la universidad una cosa particular. Como en la organización compartíamos los correos principales con las personas que trabajaban dentro de la oficina, un momento tuvimos que hacer virtualidad, se fueron, pusieron sus correos en sus máquinas de sus casas y al cabo de unos días alguien enviaba correos así masivos y, y el equipo de UTI no sabía qué había pasado. Y al parecer es algo de lo que usted comenta. Ahora lo tengo más claro, porque el equipo de IT no le encontraba qué estaba pasando, ¿no? Y los correos eran masivos, incluso de páginas complicadas, ¿no? Y que era cada vez más, para encontrar de dónde había salido, si era del celular, si era de la máquina, de alguno de las máquinas de los trabajadores, era complicado. Y es algo que no se puede parar, ¿no? Finalmente tuvimos que cambiar, después borrar incluso manualmente los correos. En realidad es una cosa complicada si no se toma atención a este tema, porque ya nos ha pasado. Pues te agradezco mucho, Gerson, que hayas comentado y participado con tu ejemplo y tu experiencia, porque refuerza lo que estoy comentando. Y es verdad que al final la solución es que no queda otra que volver a empezar con el tema de correos, porque se hace imposible. Se vuelve una pelota tan grande que es imposible cortarlo. Y ya compartirlo con casa, mira, simplemente pudo ser una mezcla de una cuenta personal con una particular la que ocasionó eso, simplemente. Porque lo dicho, hay gente que le interesa nuestro perfil académico, porque al final hay información, hay investigaciones, o simplemente hay datos particulares que les interesa de los alumnos, o económicos, o nuestros, para vender. Ya sabéis que la información es poder y es dinero. Entonces, y eso me alegro, te agradezco que hayas comentado el caso como experiencia para el resto de tus compañeros, para que vean que no solamente es lo que yo les cuento, sino que ya ha ocurrido y que algunos pues tenéis esas vivencias. Continúo entonces, después de esta buen comentario que aquí ha hecho. Eh, Carlos Alberto, ¿has puesto la web porque quieres comentar algo? No se Hola, oye. estaba tratando de cerrar el video. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, subo un poco el audio más. Dime. Ah, vale, simplemente el video, vale. Bueno, si tienes cualquier duda me comentas y yo respondo. Sigo pues. También hay que verificar entonces cualquier petición que supuestamente hacemos nosotros. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues revisando de vez en cuando qué actividad ha salido de nuestra cuenta, para detectar usos claramente no autorizados. Una forma sencilla es, por ejemplo, mirar correos enviados, por si se ve algo anómalo. Si yo reviso la bandeja de correos enviados y veo un correo que no me suena de nada de haberlo escrito y aquí no me suena de nada, eso es una prueba clara de que nuestra cuenta ha sido comprometida. ¿Qué más acciones podemos hacer? Bueno, pues no confirmar acciones, y con esto me refiero a, por ejemplo, llega un correo que dice, ¿has solicitado este acceso? No respondas automáticamente al correo, revísalo. Porque puedes decir, nada, ya no he solicitado nada de esto, no me interesa, lo borro. Revísalo primero, porque igual sí que hay un correo partido de tu cuenta solicitando el acceso a ese recurso. Entonces quiere decir que alguien te está suplantando, está impersonándote. Verificar uso de identidad. Pues pregunta a quien corresponda, oye, ¿me has enviado tú esto? Cuando tengas dudas sobre un correo, vete a la fuente directamente. Compruébalo antes de asumir que esa fuente es correcta, como lo que hablábamos del caso del jefe. Si es algo raro, sospechas, pero parece que el correo está bien,
Puede ser que se ha equivocado perfectamente. Bueno, le ponemos un correo. Oye, Pepito, que corresponda. ¿Me has solicitado esto? ¿Me has pedido esto? En otro correo, aparte. Entonces, revisamos la bandeja, por ejemplo, de enviados para ver las peticiones que se han hecho. También creo que lo voy a comentar más adelante, pero aparte de la bandeja de enviados, también tendríamos que revisar la de eliminados, porque el atacante ha podido enviar un correo, luego irse a enviados y suprimirlo, quitarlo sin más. Entonces, una medida de protección es vigilar que se hace en nuestro nombre. Es un síntoma claro de que está comprometido nuestra seguridad. Vale, entonces, lo que hemos comentado, señales de suplantación. ¿Cómo detectarlo? Aquí vemos cómo detectar si hay un problema. Las señales suelen ser claras si sabemos dónde mirar. Correos en enviados que no nos suena de nada, respuestas a mensajes que nosotros no hemos solicitado, avisos de acceso desde ubicación o dispositivos desconocidos. Esto se suele implementar prácticamente en todos los sitios, que nos suele decir nuevo acceso a tu cuenta en tal día, tal hora, tal no sé qué, ¿verdad? Pues si nos llega algo raro, a mí ya me han comunicado en varias ocasiones, oye, es que me dice que tengo un acceso a mi dispositivo en principio remoto, que solo puedo conectarme yo mediante mi pincho y mi token el domingo a las 3 de la mañana. Dice, además, sesión correcta. ¿Cómo es posible? Necesita el token, solo puede conectarse, yo no me conecto a las 3 de la mañana el domingo. Pues la gente está atenta, lo reporta y entonces empieza a hacer un análisis de qué está ocurriendo. ¿Qué también tenemos que fijarnos? Pues cambios en la configuración de la cuenta. A ver, esto ya sí que es un poco más complejo porque estos cambios, aparte de la contraseña, que sería muy evidente, si nos cambia la contraseña todos nos vamos a dar cuenta de que algo ha pasado, también puede haber cosas menos evidentes y esto ya sí que lo pongo entre pinzas porque lo dicho, ya no es algo habitual que todos miremos, yo me incluyo, como pueden ser reglas de correo. Estas reglas que se suelen poner en el correo de si llega un correo de tal que haga tal acción, que se consideran pues reglas o macros. El atacante lo normal es que establezca esto si quiere ser más silencioso. Entonces pondría una regla que dijera todo correo que proceda de tal, que me lo reenvíe a mí a tal dirección y que lo elimine. Entonces no estaría accediendo a tu cuenta porque es una regla, lo va a hacer automáticamente esa cuenta, solo tiene que acceder una vez y estaría siempre recibiendo los correos que tú recibes. Entonces, alguna vez, por ejemplo, ahora que tenéis aquí al alarmista del profesor diciéndolo, pues podríais revisar si tenéis alguna regla. Y si no la habéis puesto, no suena de algo, pues sospechar. Sobre todo que sean reglas muy genéricas. De todo lo que para aquí, para allí. Bueno, pues lo dicho, también en la parte de correos enviados, también en la papelera había que revisar, porque a veces los borran. O revisar respuestas raras. Gracias por el documento que me enviaste. ¿Qué documento? Es que esta persona no le ha enviado nada. Entonces eso es posible que haya habido una suplantación y que hayan enviado pues un documento para atacar a otra persona, a otro compañero. Los avisos de acceso, lo mismo, no los ignoréis, mirarlos aunque sea por encima, sí, vale, me suena que he sido yo hace un rato, vale. Porque si llega alguno raro, uy, este aviso es un domingo a las 3 de la mañana. ¿Quién de nosotros está un domingo a las 3 de la mañana conectados a trabajar? Y lo último ya pues entonces eso, lo de las reglas de correo o reglas de reenvío automático, etcétera, que es un poquito más complejo y se suele revisar poco, también es lógico. Ahí ves que pone, si algo parece sospechoso, generalmente es que lo es. Bueno, mecanismos de respuesta. Si detectamos que han usado nuestra cuenta. Aquí ya estamos en un escenario distinto al anterior. Antes hemos visto qué pasaba o qué hacer si caíamos en un phishing. Un phishing en el momento, claro. Nos hemos dado cuenta de que a lo mejor hemos hecho clic, hemos puesto datos donde no debíamos. Eso era en el momento. Aquí hemos visto indicios que demuestran que alguien ya ha utilizado nuestra cuenta para algún fin.
Bueno, entonces ahora es algo más sutil. Ya nos hemos dado cuenta después, cuando detectamos actividades que no reconocemos. Esto significa, por tanto, eso, que el atacante ya ha tenido acceso a nuestra cuenta y a nuestros recursos. Aquí ya la prioridad es distinta. Ya no es solo recuperar nuestra cuenta, es cortar cuanto antes ese acceso para minimizar los daños. Primero, entonces, sería seguir las directrices que tengáis en vuestra organización, en vuestra universidad, porque seguramente habrá algún procedimiento específico. Después ya deberíamos cambiar la contraseña inmediatamente y cerrar todas las sesiones activas para expulsar accesos no autorizados. Hasta aquí, en este caso, ya es igual. Sería primero aplicar el protocolo, porque igual, por ejemplo, yo el protocolo que aplico y que pongo que apliquen los usuarios es en el mismo momento que se detecta esa suplantación o amenaza, lo primero que digo es que desconecten la red del equipo. Porque ese equipo puede que ya esté infectado, que esté dentro de un tipo de botnet o lo que sea, entonces que corten automáticamente el acceso, desconecten la red del equipo, quiten el cable y automáticamente que llamen al servicio de informática. Eso es, por ejemplo, una de las reglas prioritarias que tengo yo establecidas. Pues cada organización tendrá las suyas. Ya hemos cambiado entonces la contraseña, hemos cerrado posteriormente la sesión. Por supuesto, hay que avisar luego a seguridad TIC o al soporte de IT para que analicen el incidente e intenten mitigar el impacto. Intentemos evitar que llegue a lo que nos comentó aquí el compañero, que ya es un momento en que es inevitable tener que volver a crear la infraestructura porque es que es imposible contenerlo. Y, por supuesto, avisar a las personas que puedan haber recibido mensajes de nuestra cuenta para evitar que ese ataque continúe. Es decir, si sospechamos que se han enviado X mensajes a X personas, contactar con ellas. Aquí lo clave es, dice que recuperar la cuenta es importante, pero cortar el ataque es aún más importante. Resumen operativo entonces, que se resume todo en un ciclo muy claro. Primero, prevenimos. Cambiamos entonces los hábitos que no son muy correctos y reducimos la exposición. O implementamos nuevos hábitos que mejoran la seguridad. Después, detectamos. Revisamos nuestra actividad periódicamente. Ya no os voy a decir que reviséis, por ejemplo, las reglas a diario, porque eso no lo hago ni yo. Pero igual una vez al mes, una vez a la semana, cuando os acordéis. Sí, por supuesto, revisar, reconocer señales. Ahí hay que estar atentos. Inicios de sesión, que es un protocolo que se establece bastante. El de, ha iniciado sesión recientemente. Dispositivo tal, ubicación tal, hora tal. Eso es muy útil y eso al final es una alerta muy temprana. Y ya por último, cuando ya no hay más remedio, pues responder. Actuando rápido, avisando, en caso de que ocurra algún evento, para que se corte lo antes posible ese ataque y no se extienda. Y esto, como dice ahí en el tip principal, no es una teoría. Es un proceso que mejora la seguridad. A veces enormemente. Vamos a pasar con un uso de la Wi-Fi. Bueno, aquí hablamos de algo muy cotidiano. ¿Quién no utiliza la Wi-Fi a diario? Raro sería, ¿no? Nos conectamos diariamente y constantemente a la Wi-Fi, y no solo con el móvil. ¿Dónde lo hacemos? En la universidad, en cafeterías, en hoteles, en aeropuertos. Es algo automático, ¿verdad? Es casi sin pensar. Y ahí está el problema, que es un hábito, como todo lo que hemos hablado hasta ahora, que no comprobamos, porque como hábito lo hacemos automáticamente. Seguro que antes de pasar a la siguiente alguno está pensando, bueno, cafeterías y hoteles, incluso aeropuertos, yo tengo más cuidado, porque sí sé que pueden ser peligrosas. En la universidad, bueno, pues ya veremos ahora que la universidad al final puede ser un foco aún peor todavía que una cafetería. Y aquí está el aspecto principal de la diapositiva, que es nos conectamos sin pensar y ahí está el riesgo. ¿Qué puede pasar?
Pues lo primero vamos a saber qué es lo que puede ocurrir. En una Wi-Fi que no sea segura, el riesgo no es abstracto, hay un posible riesgo. No, es un riesgo directo, o sea, existe siempre. Un atacante puede ver parte o la totalidad de la comunicación que estás haciendo, especialmente si no está cifrada. En algunos casos, dependiendo ya de la complejidad del sistema que tenga montado el atacante, puede interceptar ya las credenciales y las sesiones abiertas. Es decir, ya está obteniendo nuestros datos de acceso al correo, a las cuentas, a nuestro Facebook, a lo que corresponda, sin necesidad de hacer nada más. Está en el medio y obtiene todo. ¿Qué puede hacer también? Bueno, pero yo no voy a conectarme dentro de esa red a nada que no sea seguro. Ahí viene la gracia. En redes no seguras, el atacante también puede manipular el tráfico de la red. Por ejemplo, redirigirte a una web falsa, aunque tú hayas escrito la dirección correcta. Tú escribes en la barra de dirección www.google.com. Has escrito perfectamente, tú quieres ir a Google. Bueno, pero el atacante puede interceptar eso y redirigirte a pues, www.google, pero ya nos conocen, son con ceros.com.ru, por ejemplo, que es muy típico. Te redirecciona a un servidor ruso que invita a Google. Y dices, bueno, vale, pero voy a hacer una búsqueda, no importa. Ahora imagínate que te está haciendo lo mismo redireccionando al correo de Outlook, a LinkedIn, a tu banco. Está suplantando esa página y no es difícil suplantar esa página en una red que sea no segura, una red wifi no segura. De hecho es bastante sencillo. Fijaos si es sencillo, que os hablo ya del 2006. Yo en el 2006 ya hice una suplantación así a nivel práctico en una materia de derecho penal, de un banco. Ya suplanté la página de un banco en tiempo real en una exposición que hubo sobre ese tema. Así que, fijaos la fecha en la que hablo, qué fácil era. Imaginaros hoy en día con la tecnología que hay. Entonces, una red wifi no segura realmente es un problema muy serio. Hay que conocer qué puede ocurrir. ¿Qué más? ¿Qué es importante? Bueno, esto no pasa de forma visible. Muchas veces ni te vas a enterar. Para ti todo es transparente, no hay nada raro, yo sigo legislándolo, o sea, consultando lo que me corresponda, voy a leer este correo, estoy en el hotel y voy a leer este correo del trabajo y luego voy a abrir pues también mi correo personal o el WhatsApp web, por ejemplo, o el Instagram o lo que corresponda. Pues muchas veces no se va a notar. Inicias la sesión en el WhatsApp web, no notas nada raro. Pero sin embargo alguien ha capturado la sesión y ahora tiene acceso también. Accedes a una web que tú has escrito y sin embargo te pueden redireccionar a una falsa que tiene preparado. Descargas algo y realmente puede eso venir modificado. Puede que no sea lo que realmente tú querías descargar, sino otra cosa que envía el atacante. No hace falta hackearte, solo hay que estar en la misma red. Para explicarlo de forma muy sencilla, imaginemos que nosotros queremos acceder de nuestro despacho a una caja fuerte, ¿vale? Y hay un pasillo. Si ese pasillo no tiene más que paredes, el único camino que hay, ¿verdad?, sería desde nuestro despacho hasta la propia caja fuerte. Es un camino seguro, podemos pasar tranquilamente. Una red wifi no segura es ese mismo camino con puertas y ventanas. No sabemos qué nos puede esperar en cada ventana o en cada puerta. Y hay veces que no va a aparecer alguien con una pistola en la ventana exigiéndonos la información. Va simplemente a abrir por detrás la puerta y sin que nos demos cuenta, pues nos escucha o nos sustrae algo. Así sería una forma un poco de entenderlo de qué ocurre en una wifi no segura. Vamos a ver, por ejemplo, un ataque real de una wifi falsa. Esta wifi falsa sería pues conocido técnicamente como un Evil Twin, o sea, un gemelo malvado. Este es un ataque muy común y funciona justamente porque no aparece un ataque. Lo que hace el atacante
es crear una red Wi-Fi con un nombre muy parecido, casi imperceptible, la diferencia, a uno legítimo, como puede ser pues Wi-Fi Uni, biblioteca, y a simple vista no hay nada que os haga sospechar. Lo mismo pasa, pues como veis en la imagen de ejemplo, con una cafetería. Coffee Shop y Coffee Shop Wi-Fi. Una es la real y otra es la fake. Se parecen prácticamente en todo, a veces incluso el nombre es exactamente idéntico y el propio atacante, bueno, pues sin ser muy técnicos, si yo tengo, imaginemos, estoy en una cadena de comidas y yo veo que el router está cerca de una mesa, el router Wi-Fi. Muchas veces está a la vista para que tenga buen alcance y cobertura. Yo soy el atacante. Me pido un café, me siento ahí, pongo mi portátil, intercepto esa red, ¿cómo se diría en español? La suprimo la onda del router desde mi portátil, con las herramientas que tengo, y en cambio proyecto yo la mía desde mi portátil. Misma red, pero todo va a pasar por mí. Pues bienvenidos, os estoy leyendo la cartera a todos. Todo lo que pasáis por ahí, todo lo vería yo. Y esto es muy frecuente, más de lo que creéis. Entonces, el dispositivo, nuestro móvil, portátil, tablet, lo que corresponda, puede conectarse automáticamente si ya hemos utilizado una red con ese nombre antes. O podemos conectarnos nosotros manualmente porque nos resulta familiar. ¿Desea conectarse en la red esta? Ah, pues sí, es la que me conecto todos los días. Ya está. Y en ese momento ya todo nuestro tráfico pasa por esa red sin que lo notemos. Y a partir de ahí, lo que hemos comentado, el atacante puede observar todo lo que hacemos, interceptar información, modificar, enviarnos cosas que nosotros no hemos solicitado, etc. Sin interactuar con nosotros directamente sin que nos demos cuenta. Dice, conectarse a una red Wi-Fi es confiar. Y aquí estamos confiando en un atacante. Ya veremos algún tip. Por ejemplo, el móvil al final, los dispositivos de interconexión por radiofrecuencia, móviles y demás, no son tontos. Asocian ciertos datos a ciertas Wi-Fi. Entonces, si de una red que nos conectamos a diario, de repente nos dice si realmente deseamos conectarnos, sospechamos, porque lo hará automáticamente. La otra, que se parece, no es esa red, por eso nos hace la petición, la consulta. ¿A vosotros os pide en casa en algún momento confirmar cuando os conectáis a la Wi-Fi? ¿A que no? ¿A que lo hace automáticamente? Pues esto es igual. Si no se conecta automáticamente y lo consulta y os pregunta, ya huele mal. Bueno, el caso de Edorroa. ¿Qué es esto? Antes de ver el ataque tal cual, entonces vamos a entender qué es el Edorroa. Para los que no lo sepáis, no hagáis uso de ello, Edorroa es una red Wi-Fi académica internacional que utilizan universidades y centros de investigación en todo el mundo. ¿Cuál es la ventaja de esta red Wi-Fi? Bueno, la ventaja es que podéis usar las credenciales que tenéis en vuestra institución, vuestra universidad, para conectarse automáticamente desde cualquier universidad que esté adherida a este programa o a esta red, sin necesidad, por tanto, de crear cuentas nuevas. Leía que algunos estabais en Bogotá, otros en Argentina. Bueno, pues el compañero de Argentina se podría ir a Alemania y si esa universidad alemana está adscrita a este programa, con sus credenciales, él podría acceder a la red Wi-Fi de esa universidad y poder conectarse pues, a lo que necesitara. Esto es algo internacional. Claro, si es internacional y está en todos los organismos públicos, a ver qué dice William, en las ciudades ofrecen wifi gratis, esto quiere decir que no es seguro de navegación. En ciudades ofrecen wifi gratis. Todo lo que sea wifi gratis, yo siempre lo cojo con pinzas. A ver, si me quiero conectar a Google para mirar dos cosas, no hay problema. Ya si me quiero conectar a alguna cuenta mía, nunca jamás me fiaría, salvo utilizando algunas cositas que vamos a ver también. Porque al final hay veces que no nos va a quedar otra. Tenemos que conectarnos sí o sí a la red Wi-Fi del hotel o lo que sea, porque no hay cobertura, no tenemos datos, lo que sea. Así que vamos a ver luego más adelante algunas formas de intentar protegerlo. Bueno, ¿cómo funciona entonces esta red? Que se supone que es internacional. Pues funciona mediante una autenticación centralizada.
Cuando vosotros introducís vuestro usuario y contraseña, la red a la que te conectas contacta con tu universidad de origen para verificar que tú eres quien dices ser. Por eso te permite moverte entre diferentes instituciones y seguir teniendo acceso a una red. Y sí, lo que comenta Alejandro, eso es una máxima dentro de la información y la informática. Cuando no pagas por un producto o servicio, lo más probable es que el producto sea tu información o seas tú, se suele decir. Y eso es una máxima siempre. La cuestión es cuándo te compensa que sea así. Bueno, pues en este caso es especialmente relevante porque ocurre en un entorno que consideramos seguro, es una universidad. El atacante lo que hace es crear una red con este nombre, EduRAM, que es un nombre real. O algo muy similar, por ejemplo, EduRAM Free, que es un nombre que también reconoces y no cuestionas. Bueno, estoy en la universidad, tengo la cobertura prácticamente perfecta, que dice que está aquí, bueno, está todo bien, vale. Entonces no lo cuestionas, te fías. Te conectas, aparece una pantalla de autenticación típica, dices, bueno, vale. Pones el usuario y la contraseña con normalidad, pensando que estás accediendo a esa red oficial, pero en realidad lo que estás es enviándole las credenciales directamente al atacante. Y ya con ellas ya puede acceder por lo mismo a tu correo, a tus servicios internos, a cualquier sistema que ya tengas vinculado. Y como esta red está cada vez más extendida entre universidades a nivel internacional, porque los temas internacionales ya están extendidos, prueba de ello es que yo os estoy dando clase ahora desde España, pues más evidente de que está extendido lo internacional entre universidades, pues no puede ser. Hay que tener especial cuidado con estos temas cuando hagáis viajes, congresos o cursos y os conectáis a este tipo de redes o a redes que os ofrece la universidad donde estáis, o el palacio de congresos o lo que corresponda. Tened cuidado porque son puntos interesantes para los atacantes. Y esto ha pasado realmente en universidades. Hay muchos casos documentados que han ocurrido. Por eso se trata pues en este curso. Porque esto ha ocurrido y aún sigue ocurriendo. A veces se comprometen cosas serias como investigaciones y a nadie le gusta perder el trabajo de años, ¿verdad? Bueno, señales reales de que una wifi es sospechosa. Aquí hay que hay que tener una idea importante, que es que las redes falsas no parecen raras. Que si ya parece rara, si la red se llama te voy a robar todo, pues no nos vamos a conectar, claramente. Entonces, no tienen nombres extraños, no tienen errores evidentes. Al contrario, lo que intentan es justamente parecer lo más normal posible, para engañarnos. Una señal clara, por ejemplo, es que te pida un usuario, una contraseña, que te pida hacer un login a través de una página web. Por ejemplo, en el EduRAM, eso no es un comportamiento habitual, así que debería generar desconfianza. Esta red, EduRAM, no usa páginas web de login. De hecho, la mayoría de los sistemas no usan páginas web de login. Los que sí que suelen usar a veces sí suelen ser los hoteles, y yo por eso no me fío. Normalmente yo tengo que poner directamente, para entrar en una red wifi, su contraseña y se acabó. Si entramos en una página con login, malo ya. ¿A veces lo hacen por seguridad? Sí, pero que no acaba siendo peor todavía. Entonces no sirve. ¿Qué sistemas son más seguros que usan algunos sitios? Pues el acceso mediante un token. Yo he visto en algún congreso, por ejemplo, que la entrada te ofrecen wifi en el congreso, es una wifi que tiene limitado ese congreso, y para ello tienes que acercar tu móvil pues a un dispositivo que hay donde te registras. Ese dispositivo es un token que lo que hace es validarte el acceso a la red wifi. Bueno, pues eso ya es un poco más seguro, la red está un poco más controlada y restringida. Solo quien pasa su dispositivo cerca de ese token puede conectarse. Eso ya es algo más de seguridad. ¿Qué más pistas o cosas sospechosas hay? Bueno, pues por ejemplo, cuando el nombre, aunque parece correcto, te pide configurar cosas manualmente o pasos que antes no eran necesarios o que no has tenido que hacer con anterioridad. Entonces sí, el nombre es correcto, pero me dice que configure tal y que ponga en no sé qué mi móvil. Raro. Eso no se pide nunca. Mal.
¿Qué más también? Pues cuando hay redes muy similares. Por ejemplo, si yo me voy que no quiero decir un nombre comercial, al centro comercial, y hay una red wifi que se llama centro comercial, y otra que se llama centro comercial 2, y otra centro comercial free, y otra centro comercial wifi. Eso huele fatal. Pero ¿cuántas redes de wifi tiene este centro comercial? Entonces, eso nos tiene que hacer sospechar ya de que ahí ya alguien está echando la caña a ver si pesca. Ya no os digo el caso ese sofisticado que os he comentado de cuando alguien directamente pues apantalla la señal real con su dispositivo y crea la otra. Eso al final es un poco más complicado. Por eso tenemos que sospechar siempre de las redes wifi, que no sean las de nuestra casa, claro. Pero aún así, ¿qué puede ocurrir? De hecho, lo he dicho, ocurre más de lo que creéis, solo que no suele ser ya más orientado a nuestro caso académico, sino más a nivel empresarial. Y ya por último, el tema de cuando nuestro dispositivo no se conecta automáticamente a una red que ya conocíamos. Eso puede significar que no es la red de siempre. No nos lo va a pedir en casa, llegáis a casa y automáticamente se conecta, o si tenéis desactivado el wifi y lo activáis, se conecta automáticamente a vuestra red porque ya está configurada. Cuando no se quiere configurar una red que ya estaba configurada o os lo pregunta, yo sospecharía. No es nada habitual. Eso podría ser el caso, por ejemplo, que os he comentado, de yo estoy en medio, he interceptado la señal real y he creado una red wifi con el mismo nombre. Pero como el dispositivo detecta que no es exactamente la misma comunicación, ya nos avisa. ¿Deseas conectarte a la red tal? Y eso es lo que debemos tener también en cuenta. Las redes falsas no parecen raras. Simplemente vamos a tener señales, como estas, que nos las van a marcar como sospechosas. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo reducir el riesgo. El caso, por ejemplo, de... bueno, lo primero, solo usar redes wifi conocidas. Eso es lo primero. Yo directamente me abstendría, si puedo evitarlo, de cualquier red wifi que no sea la de mi casa o una red conocida en la que tenga yo cierta confianza. Eso ya lo primero. Lo segundo, en el caso de la universidad, pues asegúrate que estás usando, si estás haciendo uso de tu RAN oficial, que realmente estás utilizando esa red. ¿Cómo? Pues hay una forma sencilla y es configurarlo correctamente. ¿Cómo se configura correctamente esta red? A través de una aplicación oficial que se llama CAT y no manualmente. Se instala esa aplicación que es oficial, que se puede descargar de la página o del Apple Store, Google Store, donde queráis. Hay una aplicación oficial que configura esta red. Eso es seguro, porque solo va a conectarse a la red real. Si hubiera 5 más, solo a la red real. Esa es una forma segura de conectarse a esta red internacional, por ejemplo. Lo comentado, no conectarse a redes abiertas o dudosas, bares, hoteles, cafeterías, etcétera. Que a ver, si lo que queréis es mirar dos cosas en Google, o por ejemplo, oye, estoy de vacaciones y quiero ver dónde está tal sitio. Bueno, pues a ver, eso no va a pasar tampoco nada. Lo habitual es que ahí no ocurra nada, aunque haya alguien en medio. A ver, ¿qué va a haber? ¿Que hemos buscado en Google cómo llegar a un sitio? Pues ya veis, no supone tampoco un problema. Si no tenemos otra opción, ¿qué podemos utilizar para evitar al menos o dificultar mucho que ese atacante consiga información de nuestro tráfico? Bueno, pues utilizar una VPN. Hay muchos servicios, a veces la universidad o la institución nos ofrece algunos, de VPN gratuita o de la propia universidad o de pago con un servicio. Algunos antivirus también lo incluyen. Bueno, una VPN al final lo que hace es añadir una protección en la conexión. No nos hace la comunicación invulnerable, no nos hace que sea imposible poder acceder igualmente, porque siempre hay puntos débiles debido a que estamos en una wifi no segura. Si la wifi fuera segura o si fuera una red cableada, hace muy difícil poder interceptar nada. Pero en una red en la que no es segura, en la que puede haber una persona en medio, estará escuchando cuchicheos, estará escuchando palabras sin sentido, pero al final
Ya a nivel avanzado, cosa que no entra en este curso, hay métodos de ataque, de hacking, que vulneran las VPN aprovechándose, pues, en este caso, de vulnerabilidades del canal, de Wi-Fi no segura. Pero bueno, es una emergencia, vamos a conectarnos al ir a un correo porque me ha llamado el jefe, oye, es urgente, ¿qué tal? Yo estoy de vacaciones, no tengo datos aquí, pues un VPN. A veces las hay gratuitas, entonces lo intentamos. Lo mejor sería no hacerlo, pero a veces no hay más opciones. Y ya por último, si algo no encaja, si algo ya huele mal, hagamos caso a nuestro instinto, que al final somos docentes, somos investigadores, hay cosas que no nos cuadran. Entonces, aunque no sepamos lo que es, si nos huele mal, nos desconectamos, fuera. Si nos pide datos inesperados, si nos pide confirmaciones que no tienen sentido, si nos pide que cambiemos una configuración o algo, fuera. O sea, es más vale no responder a un correo urgente que comprometer nuestra cuenta, la red y todo lo demás. Entonces, la mejor defensa en Wi-Fi es no confiar automáticamente. Por cierto, aunque no va dentro del curso, si tenéis la Wi-Fi por defecto, la clave de Wi-Fi por defecto de vuestro router, yo os recomiendo que la cambiéis. Como consejo personal. Cambiarla por otra con la seguridad pertinente, no un 2, 3, 4, 5, 6, evidentemente, pero cambiarla. También mejora la seguridad. Pero bueno, esto ya es aparte del curso. Bueno, vamos a ver el último apartado, que es la configuración segura en perfiles docentes públicos. Hasta ahora hemos visto ataques como el phishing o la suplantación. Bueno, aquí vamos a dar un pasito atrás y vamos a ver de dónde sale esa información que usan. Que esto ya lo hemos planteado anteriormente, diferentes puntos. Vamos a reforzar los conceptos antes de revisar individualmente cada uno de ellos. Nuestra identidad académica, lo he repetido muchas veces, ya es pública en muchos sitios, como en Google Scholar, en el ORCID, en ResearchGate, LinkedIn, congresos, publicaciones. Y también habíamos comentado que esto no es malo en sí, ya que es necesario para nuestra visibilidad académica. Que si nadie accede a la información que tenemos aquí, como se solía decir, ¿verdad? Si no se publica nada, es como si no existiera. Pues esto es igual. Si no estamos en ningún lado, no existimos. Entonces, lo único que significa es que hay que tener cuidado, hay que saber que un atacante no necesita tampoco investigar demasiado, porque gran parte de ese trabajo ya lo tiene hecho. Es decir, sus ataques no empiezan desde cero, empiezan con información real sobre nosotros. Porque mucha información de la que necesita ya es pública. Bueno, ¿qué informaciones ponemos? Si contamos lo que aparece en estos perfiles, el nivel de detalle al final es bastante alto. Ya estamos hablando de información que se pone y que no es superflua, como hablábamos antes del teléfono o de otros temas. Hablamos de información pues necesaria en general. Nombre y apellidos, claramente, porque quien publica con seudónimos, bueno, alguno habrá, pero no es habitual. También el email, claro, de alguna forma tendrá que contactar con nosotros. También en qué trabajamos. Estudios son no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Si nos ponemos en nuestro ámbito, no sé, yo que estoy en el ámbito de la informática y la ciberseguridad, si publico un estudio sociológico, pues sobre, no sé, en qué afecta el clima a las naranjas, pues se dirán, pues no sé con qué validez quiere usted afirmar ese estudio, si no es ni su campo de estudio ni tiene experiencia en ello, ¿no? Pues todos ponemos nuestro campo de estudio. También a veces ponemos con quién colaboramos, en qué proyectos estamos o en qué hemos estado, ya sea reciente como en el tiempo. Y esto conecta directamente ya con el spear phishing el ataque directo hacia nosotros. Esta información, con toda esa información, un correo falso es muy creíble. Puede mencionar nuestra información, un congreso reciente o incluso a un colaborador real con el que hemos tenido contacto. Entonces,
Recordad nuevamente, no es un ataque genérico, es un ataque que está adaptado a nosotros. Busca ganarse nuestra confianza. Y esta información es suficiente para un ataque de spear phishing creíble. El problema entonces no es solo lo que decidimos publicar, sino lo que dejamos de controlar. Es decir, hay perfiles y hay información que se genera automáticamente. Esa información no la revisamos, a veces ni siquiera sabemos que existe, otras veces tenemos información que no hemos revisado en algunos perfiles desde hace muchísimo tiempo, tenemos datos duplicados, tenemos datos desactualizados. A veces también ocurre que compartimos información entre plataformas sin darnos cuenta o reutilizamos contenido en distintos sitios. Al final, con el tiempo, como es lógico, sobre todo gente que seguramente hay en este curso con un recorrido y un perfil docente e investigador grande, pues se pierde la visibilidad sobre qué hay publicado sobre nosotros y dónde está. Una persona que lleve poco tiempo con publicaciones, pues lo tendrá más sencillo. Alguien que tiene una experiencia de 10, 15, 20 años, que ya es alguien relevante en el campo, ya no sabe que se pudo publicar hace 20 años en el primer artículo que puso. Lógico. Y bueno, pues esta pérdida de visibilidad, el no saber qué hay de mí y dónde está, eso es donde está el riesgo real. El riesgo es no gestionar lo que se publica. Datos que se han quedado atrás, información que se ha publicado automáticamente o se ha generado automáticamente, datos anticuados, pero que sigue valiendo para acceder a nosotros, duplicados, etc. Bueno, pues un ataque real. Vamos a ver un ejemplo de ataque que es menos conocido o menos evidente. Un ataque de inyección de contenido. En este caso, no nos están atacando directamente a nosotros, sino que lo que están usando es nuestra información y nuestro perfil como el canal para el ataque, nuestra imagen. Pues alguien publica un documento en tu nombre, eso se indexa automáticamente, porque muchas herramientas lo indexan automáticamente, no tenemos ese control, o por lo menos no teníamos ese control, porque vamos a ver cómo hacerlo, y aparecerá asociado entonces a ti en plataformas académicas. Como tu perfil parece legítimo, de hecho es que lo es, eres tú, eres un investigador, tienes una trayectoria, una reputación, pues otras personas van a confiar en eso que se ha indexado, que en teoría es tuyo, y lo descargarán. Y ahí es donde ocurre ya ese problema. Ese ataque al final no va contra ti, va contra terceros utilizando tu reputación. Y eso es especialmente peligroso en entornos académicos, porque confiamos mucho en las fuentes, ¿verdad? Entonces aquí tu seguridad al final también repercute en los demás. Porque no siempre te atacan a ti directamente, sino que usan tu reputación. Supongo que en este caso muchos no eres conscientes de ello. Pues veremos que hay alguna plataforma que automáticamente los indexa y vamos a ver qué debemos hacer en los perfiles, individualmente cada uno, en cada plataforma, el Research, etcétera, para evitar que pase eso. Porque claro, si no tenemos el control no sabemos lo que hay ahí. Y bueno, si yo tengo 3 artículos publicados, a lo mejor que aparezca un cuarto me llama la atención. Pero una persona, ya un veterano, que pueda tener 10, 15, 20 artículos, no se va a notar ahí algo más. Y luego congresos y proyectos. O sea, eso ahí es una gota en el océano. Y claro, cuanto más relevante sea la persona, más interesante es hacer eso con él. ¿Cómo evitamos esto? Pues eso, lo vamos a evitar impidiendo que se indexe automáticamente. Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Vamos a adquirir el control sobre la información que hay nuestra. De forma que todo lo que pasa por ahí, nosotros somos conscientes de ello. Es básicamente ser conscientes de lo que hay nuestro. Que no se ponga nada que nosotros no autoricemos. Porque como veis, es un ataque muy goloso, sobre todo con los perfiles, vosotros que seáis veteranos, que más de uno, eso seguro que ya es un buen veterano en docencia e investigación y tiene mucha trayectoria detrás de él, pues esa persona es más golosa
que cualquiera de los que damos pues menos tiempo. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, en Google Scholar. Aquí vamos a entrar ya en una parte de control de seguridad ya práctico. Entonces, Google Scholar, además, suele añadir publicaciones automáticamente a tu perfil. Hace una indexación, busca, bueno, te encuentra o cree que puede ser tú y te lo indexa automáticamente. Eso es muy cómodo, claro, sobre todo si publicamos mucho. Pero ahí también está el riesgo que acabamos de mencionar. Entonces, puedes acabar teniendo contenido que no es tuyo y que no hayas revisado. Y eso también es un daño para nuestra reputación, ¿verdad? Bueno, aquí la recomendación es muy clara. Quitar la actualización automática y pasar a revisión manual. Tal cual así. De esa forma, cada publicación que aparece en nuestro perfil ha sido validada primero por nosotros. No os voy a poner cada paso porque esto cambia con el tiempo, cómo se hace dentro de Google Scholar. Pero sí se puede buscar en Google esto. Desactivar actualización automática y activar revisión manual. Por lo que os estoy comentando en la diapositiva. Esto buscarlo en Google sobre Google Scholar y os aparecerá cada paso cuando lo hagáis. Igual en 5 meses es distinto porque ha cambiado el sistema, etcétera. Pero al final el hecho y el resultado es el mismo. Hay que desactivar que se indexe automáticamente las cosas. Ya lo haremos nosotros previa revisión. Y así evitamos, con esta cosa tan sencilla, Google Scholar, por ejemplo, evitamos que alguien meta un artículo que no debería para suplantarnos. Esto al final no es ordenar el perfil, es proteger nuestra identidad académica. Estamos evitando contenido incorrecto, contenido malicioso, ya no solo que cree algo de cara a utilizar nuestra imagen para acceder a otros, sino simplemente, y por qué no, podemos ser una eminencia en un campo, tener un grupo de investigación importante y podemos tener un competidor que quiere deshacer nuestra imagen. Eso también puede ocurrir, de hecho ocurre. Pues puede intentar subir material incorrecto, subir cosas que minen nuestra credibilidad. Y si lo indexa automáticamente, le estamos regalando esa oportunidad. Entonces, hay que revisar las publicaciones. Revisar publicaciones es validar tu identidad. Es revisar que realmente lo hemos puesto nosotros y hacerlo manualmente. En ORCID. ORCID al final se suele ver como un identificador, porque es el uso más común, ¿verdad? Pero en realidad es mucho más que un identificador. Es una base de datos estructurada con información muy detallada sobre nosotros. Nuestro empleo, nuestros proyectos, publicaciones, afiliaciones, fechas. Hay mucha información. ¿Qué tiene ORCID? Bueno, pues tiene un nivel de visibilidad para cada dato. Y esto es lo que hay que ajustar, porque viene por defecto. Esta herramienta nos da la capacidad de poder elegir qué queremos que sea público, qué queremos que solo vean terceros de confianza y qué debe ser solo privado. Entonces, toda la información que tenemos ahí no tiene por qué ser abierta. Deberíamos revisarlo y ver qué es lo que estamos exponiendo y cómo está configurado cada campo. El ORCID no es solo un identificador, es una base de datos estructurada. Hay mucha información. ¿Qué deberíamos revisar específicamente? Pues los campos que os pongo en la diapositiva. El email, porque a lo mejor no queremos que sea público, que solo sea a terceras personas de confianza. Editoriales, otros colaboradores, etcétera. El empleo actual y pasado, pues a lo mejor lo mismo. Queremos cambiar que no sea público. Proyectos y financiación, idem. Obras y publicaciones. Eso igual sí queremos que sea público. Eso ya cada uno lo que considere en su criterio. Lo importante es conocer esto. Hay mucha información y se puede restringir qué queremos que vea cada uno. ResearchGate. En este caso, aquí el riesgo cambia un poquito. Aquí no solo muestra información, también se está distribuyendo contenido. Aquí ya hay ficheros, ya hay archivos. Aquí subes pues documentos como PDFs, documentos de Word, de Excel, versiones de trabajos.
y eso al final puede acabar siendo accesible más allá de lo que esperamos. Es importante revisar qué documentos tenemos publicados, qué versiones son visibles y quién puede acceder a ellas. Porque igual el acceso está mal configurado y tenemos algo que es privado como público. No nos hemos dado cuenta y si alguien algún día se da cuenta, pues igual tenemos un problema. Como siempre, no es recomendable reutilizar las mismas credenciales en otros servicios. No son las mismas credenciales en Google Scholar, que en Northit, que en ResearchGate, que en Mendeley, etc. Distintas. Al final tendréis una agendita, que es lo que hago yo en casa, y acabáis antes, porque son muchas claves. Eso o el MFA con biometría y demás, ya sabéis. Pero no compartáis las claves, no uséis las mismas, porque si no, comprometemos un servicio, comprometemos todo. El eslabón más débil de la cadena es el que marca la dureza de la cadena. También he recomendado las credenciales, vale, que eso lo he comentado. Al final aquí no estamos mostrando solo nuestro perfil, estamos compartiendo archivos que otros pueden descargar. Es un poco lo mismo que pasa con lo que os dije de los documentos que se indexaban a nuestras publicaciones. Que aquí el atacante utilizaba nuestra imagen para que otros descargaran un contenido malicioso. Pues aquí, tal cual, es lo mismo. No solo estamos mostrando, también estamos distribuyendo contenido. LinkedIn, porque también es típico que utilicemos esta aplicación. Aquí LinkedIn al final es probablemente la fuente más rica para este tipo de ataques. Y justo por eso os la menciono. No es que sea una herramienta típica de utilizar en la universidad, pero como es una fuente, a lo mejor dicho, la fuente más rica para los ataques, pues os la menciono igualmente. No solo está mostrando aquí quién eres, también está mostrando con quién te relacionas, en qué trabajas, con qué estás involucrado ahora mismo. Entonces esto es literalmente oro para un ataque dirigido. Es como preguntarte a ti la información que necesitan. Un atacante, aquí podría ver tus contactos, proyectos recientes, tu actividad, y ya construir un mensaje perfectamente creíble. Una invitación, una colaboración, acceso a un evento. Por eso aquí también es importante controlar la visibilidad. No todo tiene que ser público de esta información, lo mismo que antes. Controlar la actividad, controlar los contactos, controlar el nivel de detalle de los proyectos y limitar ese acceso a la información. Por defecto es una forma y nosotros la revisamos. La mínima información necesaria siempre. O sea, el correo tiene que ser necesario porque de alguna forma tiene que poder contactarnos. Nosotros queremos que nos puedan contactar. Nombre y apellido es evidente. Pero ya todo, pues a lo mejor yo quiero, por ejemplo, en LinkedIn que solo acceda a esa información a quien yo le pase un vínculo. Porque quiero, no sé, colaborar con otra universidad o quiero cambiar de puesto de trabajo, pero que no sea público y accesible todo para todos. Igual quiero que cierta parte no lo sea. Cuanto más limitemos al final, más seguro es el tema. ¿Quién controla esa limitación? Vosotros. Vosotros sabéis mejor que nadie qué es lo que queréis exponer a público y qué no. Yo lo que os comento es revisar la visibilidad de esos aspectos. Entrar y configurarlo, revisarlo. Que no esté por defecto. Esto, lo dicho, es una mina de oro para un ataque de spear phishing o de suplantación. Si todo es público, gracias por toda la información que me habéis facilitado. Entonces, ya estamos finalizando. Higiene digital del perfil. Mantenimiento del perfil. Aquí con esto cerramos una idea ya importante, que tu perfil no es algo estático, requiere mantenimiento. Cuanto más experiencia tengamos, más publicaciones, más tiempo en el ámbito, más necesita de esa higiene. Cuanto más antigua es la casa en la que vivimos, más necesita de mantenimiento y limpieza, ¿verdad? Pues esto es igual. Aquí la veteranía exige
mayor higiene digital. Igual que se actualiza el software por seguridad, igual que se actualizan las contraseñas, también hay que revisar la identidad digital que tenemos. Nuestros perfiles académicos, nuestros perfiles en esas herramientas que hemos mencionado, qué información se expone, a qué se está exponiendo, etc. Es más importante saber qué se expone que casi lo que se expone. Si yo soy consciente de que estoy exponiendo única y exclusivamente nombre, apellidos y mi correo electrónico, cuando alguien me venga a hacer relación a un proyecto, por ejemplo, en relación a su participación en este proyecto, en un correo, si yo sé que en ningún sitio está mencionado sobre nivel interno, ya me genera un poquito más de confianza el correo, ¿no? En cambio, por otro lado, si yo sé que ese proyecto es expuesto, todo lo contrario, cuando yo veo un correo que haga alusión a eso, ya debería por si acaso desconfiar porque es algo público. O sea, el conocimiento de la información que tenemos publicada es casi tan importante como la propia información publicada. Saber qué hay. ¿Qué incluye esto entonces? Bueno, pues comprobar coautorías, validar publicaciones antes de que aparezcan, revisar qué datos son visibles, separar credenciales entre las plataformas, ya aparte de lo que hablamos de utilizar navegadores, unos para el trabajo y otros para la parte más privada. Y además que esto no debe ser algo puntual, sino que debe ser un hábito, tiene que ser una costumbre. Pues cada X tiempo tal, cada X tiempo reviso esto. Por ejemplo, voy a poner en el calendario un aviso mensual que diga revisar esto tal. Entonces reviso las últimas publicaciones, que sea todo correcto. Al final, con el tiempo, sin darnos cuenta, se va a acumular mucha información. Va a estar también desactualizada, que también es un punto de ataque, o se va a exponer más de lo que es necesario porque se configura automáticamente esa información o esos campos. Y aquí las dos ideas clave, que espero que se hayan entendido hasta ahora, que es las que he remarcado estos días, son estas dos. Y es que tu perfil requiere mantenimiento continuo o limitar la información mostrada, y que tu reputación también es una superficie de ataque. Lleva años construirla y solo unos minutos comprometerla. Supongo que la segunda parte es la que más nos duele, ¿verdad? Vale, pues vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño autoanálisis. Ahora mismo, los que podáis, algunos sé que podéis estar con el teléfono o estáis escuchando únicamente porque estáis trabajando o lo que sea, pues los que no podáis, nadie. No pasa nada. Los que podáis, pues abrir una ventana en Google y quiero que busquéis tal cual vuestro nombre y apellidos o vuestro nombre y apellidos y con el nombre de vuestra universidad. Y que busquéis eso tal cual, o si queréis añadir eso a la universidad o alguna cosilla más, no hay que ser tampoco demasiado concretos. Simplemente que veáis los primeros resultados que aparecen. Y entonces, porque esto no se trata de investigar a fondo, esto no es una investigación, sino de ser conscientes de lo que ve cualquiera en segundos. Entonces os pongo también unas preguntas aquí al respecto. Las podéis anotar, las podéis ver de cabeza, como queráis. Y es entonces estos primeros resultados que nos aparecen, suponiendo que seamos nosotros, porque habrá otra gente que se llame como nosotros, ¿qué se puede saber? ¿Qué sabe alguien de mí viendo eso? ¿Qué podría usar para escribirme un correo engañoso con eso que estoy viendo? ¿Hay información ahí que no debería conocerse? Es decir, ¿hay información que yo no sabía que estaba ahí? ¿Y la información es actual? ¿Está desfasada? Dice Natalia, le hice el año pasado y me asusté y preocupé de tanta información que sale. Yo, Natalia, hago mucho SINT, que es literalmente buscar información de alguien en redes abiertas, y te puedo decir que he sacado hasta gastos mensuales de gente únicamente conociendo su nombre y dónde trabaja. El nombre de la empresa en la que trabaja, simplemente. A partir de ahí asociando entre redes sociales y demás, todo, matrícula de su coche, cuántos coches tiene, familia, todo. O sea que simplemente con ese dato. ¿Qué pasa? Claro, cuando tú le enseñas eso a la persona, aparte de que se vuelve tan blanca, que se vuelve casi transparente, pues toma medidas. Toma medidas porque no quiere que esa información esté ahí.
Y esto es lo que yo quiero que hagáis vosotros, que veáis qué es la información rápida y accesible vuestra en Internet, si no lo habéis hecho. Entonces, que lo que hay, o sea, que respondes estas preguntas, que son preguntas sencillas, al final, sobre lo que aparece. Evidentemente descartéis los que no seáis. Yo, por ejemplo, Rafael González Arias, González y Arias son apellidos muy comunes. Entonces, puede aparecer 20 Rafaeles. Pues me descarto, me voy a donde puedo ser yo y veo qué es lo que hay. Esto es una búsqueda de eso muy básica de OSINT, de redes públicas abiertas y nada más. Aquí no estáis compartiendo lo que aparece. Bueno, pues yo creo que seáis conscientes de eso que habéis visto. Y igual alguno ya levanta la ceja diciendo, pues esto no debería estar aquí. Vale, siguiente parte entonces. Abrimos esos 2 o 3 enlaces, los que queráis. De ese perfil que aparece, de Google Scholar, de Orci, de LinkedIn, esa información vuestra que está apareciendo en esas páginas. Donde salen esos datos personales que me estáis mencionando. Bueno, pues fijaros entonces cosas concretas, como por ejemplo, si aparece vuestra línea de investigación, si aparece vuestra universidad, vuestra última publicación o publicaciones, como algunos me estáis comentando que sí, vuestro correo o personas con las que trabajáis. Si aparecen 2 o más elementos de estos, a ver, es normal. Trabajamos al final con información que queremos que sea pública. Es normal. No hay nada de malo que aparezca esta información. Pero lo que implica entonces, y me vuelvo a remarcar, es que hay que ser consciente de que esta información que estamos viendo ya es suficiente para construir un ataque dirigido. Natalia también sale información que eso, que no es malo que esté ahí. Alguna que vosotros no consideréis que debe estar, entonces sí que es malo. Pero generalmente no es malo que esté esto que muestra la diapositiva. Es lo normal. Simplemente tenemos que ser conscientes de qué hay ahí. Saber qué hay. Porque claro, no hace falta tener toda esta información para realizar un ataque de spear phishing contra nosotros. Lo dicho. 2 o más, incluso todas, es normal. Pero también significa que ya hay contexto suficiente para atacarte. Ya somos, por el mero hecho de que aparezcas eso, somos vulnerables a un ataque de spear phishing. Eso que hemos visto a lo largo del curso. Bueno, pues ahora ya un ejercicio más claro, más directo todavía. Con la información que acabáis de ver, intentar completar este mensaje. Veréis que no es nada sencillo rellenarlo. Sí, Natalia, eso ya es preocupante. El DNI no debería aparecer. No debería ir asociado a nada académico, salvo a algo interno. Y algo interno no debería ser público. Bueno, pues esto es básicamente lo que puede recoger un atacante con información pública y convertirlo en un mensaje creíble. Aquí pone autoanálisis 5 minutos, que es lo mismo que le lleva al atacante. 5 minutos. Estimado, nombre y apellidos, sobre su trabajo en algo que tengáis publicado o algún trabajo que estéis desarrollando. Hemos leído su publicación en, lo mismo, una publicación, y deseamos, pues ahí tenéis. Esto ya es lo más básico de spear phishing. ¿Ves? Lo que dice Natalia. Ya recibí correos sobre posiciones similares. Si es que es así. Yo todavía estoy recibiendo llamadas ya no digo de esto, de relacionado con la investigación, sino llamadas con operador telefónico que tuve hace años. ¿Por qué? Porque ahora ha habido un ciberataque de ese operador y se han filtrado datos. Entonces me llaman como si fuera mi operador a ver si cuela, que todavía sigo ahí, y les facilito información. Pues hay que sí que es un ataque ya preparado y dirigido. Esto que simplemente es buscar en Google y veis que podéis rellenarlo, lo elaboráis un poquito más complejo y ya tenéis un ataque de spear phishing. El riesgo es real, que es lo que quiero que seáis conscientes. No es algo ficticio. Si tú puedes perfilarte en 5 minutos, cualquiera puede hacerlo. Y alguien con intención va a hacerlo mucho mejor que revisar en Google 5 minutos. Y entonces, vamos ya al final de este curso. Que quiero que os hagáis estas preguntas sobre lo que veáis o sobre lo que habéis sido conscientes. Quiero que reflexionéis sobre esto. ¿Qué sobra de eso que habéis visto? De eso que habéis visto también, ¿qué está desactualizado? ¿Y qué no estáis controlando? Me habéis mencionado información en el chat que no debería estar ahí. Pues quiero que seáis conscientes de eso.
Puede que haya demasiado detalle, puede que haya información demasiado específica que no queráis que esté ahí, datos antiguos que siguen visibles y no deberían estar ahí tampoco, porque al final, lo dicho, hacen ataques pues de una empresa que estaba hace años. Si seguís ahí todavía o seguís colaborando, si cuela, pues aprovechan. Puede haber cosas que ni recordabais. Puede haber hasta perfiles duplicados. Puede haber publicaciones automáticas de estas que os he comentado que nunca habéis revisado. Y entonces, ya después de el rollo patatero que os he soltado estos 2 días, ¿sois más conscientes realmente de este riesgo? ¿Aplicáis las medidas de seguridad que se han recomendado? Y los que no las aplicáis, ¿entendéis la necesidad de hacerlo por ese riesgo real? Entonces, ya por último, os invito a reflexionar qué es lo que deberíais cambiar hoy, a raíz de lo que hemos visto estos días, para mejorar vuestra seguridad. Para mejorar la seguridad también de vuestra imagen académica, al fin y al cabo. Y con esto entonces ya finalizamos el curso. Os agradezco a todos mucho vuestra presencia, vuestra participación. Recuerdo entonces también que en el foro se podéis publicar o podéis postear ahí cualquier duda que tengáis al respecto de lo que hemos hablado o cualquier cosa que queráis comentarme sin más respecto a este tema. También estará la presentación está en breve para que podáis seguir esos pasos que hemos hablado, revisarlos y cambiar lo que consideréis vosotros oportuno. Y pues nada, ha sido un placer estar con vosotros estos 2 días. Espero que os haya resultado útil este módulo más práctico que teórico, que le saquéis provecho, que os sirva para tener más seguridad en eso que tanto trabajo da, que es vuestro perfil académico, y que disfrutéis de lo que os queda de este curso, con otros grandes profesionales que hay también impartiéndonos. Lo dicho, muchas gracias a todos, también por vuestros comentarios, que estoy leyendo, y estoy disponible en el foro para cualquier consulta que queráis.